muchas gracias. Me reitero en los agradecimientos a la organización por el encargo y la invitación para esta ponencia o lección, o como se quiera llamar. Desde el primer momento, cuando se me encargó el título, Carolingios, visigodos, asturianos, carolingios, tuve plena conciencia de que era un caramelo envenenado. Esto es un proyecto de investigación al enorme plazo. Es una evaluación historiográfica, es una evaluación ideológica, es una evaluación de cultura material, es una evaluación de programas políticos, es todo prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo salimos de esta? El asunto es pues, meramente un esbozo de líneas, de reflexiones completamente incompletas y que si tengo tiempo y capacidad, pues se plasmarán en algo que tenga alguna coherencia. Entonces empiezo por un recorrido historiográfico que es inevitable en este caso, ¿no? Bueno, primero, nadie se le escapa que el título escogido, yo creo que es una resonancia consciente a la exposición de Brescia del 2001, Bizantini, Croati y Carolingi, ¿no? Es tres entidades históricas que se ponen en relación. Y me parece muy pertinente haberlo elegido así, porque Bizantini y Carolingi son dos grandes entidades, visigodos, carolingios, y en medio quedan los croati y los asturianos, que es la entidad menor sobre la que pivota la comparación. Y no son de la misma escala ni magnitud, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No es la misma escala y magnitud, y hay que tener presente que mucho de lo que se ha dicho, desde mi punto de vista, errado o desorientado, vamos a hablar de desorientación, sobre este tema, es porque no se ha tenido en cuenta la noción de escala, ¿no? La categoría de escala. Bien, entrando en la materia historiográfica, hay que tener en cuenta que la historiografía hispánica, bueno, desde los orígenes medievales, y por supuesto desde que se crea, digamos, surge la conciencia nacional española tras la francesada de 1808 y surge el Estado liberal postfernandino, pues articula un discurso historiográfico que es común a liberales y conservadores, es decir, a carlistas y a cristinos, que pervive hasta la actualidad y en el cual el hilo vertebrador es la constitución de la unidad nacional, que tiene una genealogía que deriva del reino toledano. Es decir, para los liberales el reino toledano es la encarnación de la monarquía parlamentaria, los concilios, y para los conservadores es la legitimación de la monarquía absoluta, es el rey asesorado por la Iglesia. Pero nadie discute que el esplendoroso siglo isidoriano del siglo VII es la raíz del Estado unitario español. El Estado unitario español que se intenta afirmar en el XIX en un contexto de guerra civil latente o patente, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. El Estado visigodo, antecedente, quiebra en 711 de una manera brusca, brutal, y deja la serie del reino huérfana. Es decir, y hay que coser la orfandad. Y el cosido de la orfandad viene con el reino de Asturias. Es decir, el reino de Asturias es el embrión que recoge sin solución de continuidad la herencia tonelada, se prolonga en León y crea ideología imperial, es decir, la idea imperial leonesa, tan cara a la historiografía de los años 30 y 40, de inspiración alemana y en España pues, ejemplificada por Menéndez Pidal con letras de imprenta. Y después el reino de León absorbe Castilla, Castilla se expansiona, integra los núcleos pirenaicos, cierra la herida del 711 en el 1492 y se desparrama por Europa con ultramar con el imperio de los Habsburgo, ¿no? Bien, este es el horizonte en el cual está implícito el tema que planteamos. Es decir, el referente de la arquitectura asturiana tiene que ser el referente de la arquitectura visigoda. Y esto se plasma a la vez, va paralelo. Cabeda y Nava, en 1848, ensayo sobre arquitectura en España y examen crítico sobre la restauración de la monarquía visigoda en el siglo VIII, en 1879, pues es el iniciador de esta corriente. Los monumentos asturianos son godos en Asturias, son herederos, no son creación original, sino herencia recibida de los padres, como no podía ser otra cosa en la monarquía restaurada. Si se restaura los visigodos, se restaura los visigodos en todas las fases, ¿no? Amador de los Ríos, unos años después, pues, este principio, digamos, de intuición romántica lo eleva a paradigma científico, crea el arte latino-bizantino, y el arte latino-bizantino es la herencia tradicional hispánica, hispano-romana, que es asumida por los godos no pueden aportar nada, por su procedencia étnica y su estado de civilización, y se transmite esta herencia intacta de la tardo antigüedad cristiano-romana, se transmite a la monarquía asturiana y aún a la leonesa y castellana, ¿no? Y esto se hace en el libro en el que Amador de los Ríos defiende la hispanidad del tesoro de Guarrazar frente a los ataques que había tenido el mismo tesoro
por la historiografía francesa que lo publicó, Ferdinand de Lasteyrie, en el contexto del expolio de las piezas que habían sido compradas, como sabía, por aquel agente francés en España, en esas circunstancias que Luis Balmaseda ha recogido últimamente y de manera tan interesante y detectivesca. Bien, Amador de los Ríos se prolonga durante todo el último tercio del XIX y todos los historiadores son herederos de él: Pérez y Romea, Juan Facundo Riaño, Fortunato de Selgas, Agapito Revilla, Juan José Ramón Mélida, y todo ello en un debate muy fuerte que desde principios de los años del siglo XX, 1902, 1910, 1912, Mariñán y Enlard habían atacado la posibilidad de una arquitectura española en alzado del siglo VII, dado que no existía en Francia. Por tanto, los monumentos españoles del siglo VII tienen que ser románicos, tienen que ser posteriores a la civilización francesa de la, digamos, yerma península ibérica, cuando, a través del Camino de Santiago, los cluniacenses y demás, en fin, Alfonso VI. Bien. Este debate es paralelo al que se produce en las mismas fechas y posteriormente, y todavía llega hoy día, sobre la génesis del románico hispánico. O sea, hoy todavía buena parte del románico español está debatiendo las tesis de Gallard y de Kingsley Porter, sépanlo o no lo sepan. Es lo mismo, está dando vueltas que si Sahagún y León y Fromista y Jaca Sahagún y San Fernando de Toulouse, y damos vueltas al mismo problema definido por Gallard. Es decir, ¿existe la autonomía hispánica frente al europeo o no existe la autonomía hispánica frente al europeo? Es un problema, como digo, vinculado intrínsecamente a la conciencia nacional española. El trasfondo del 98. Y el 98 es inevitable hablarlo porque Gómez Moreno y Menéndez Pidal son los historiadores del 98, el resto no son más que literatos. Hay una corriente, Gómez Moreno sobre todo, hablaremos de él porque es muy importante, que percibe, son andaluces todos, y perciben que lo semítico, el componente semítico de España, es esencial para entender el ser histórico español. Esto viene de Simonet, pasa a Ganivet, pasa a Gómez Moreno y acaba en Américo Castro. Y hoy día pervive muy fuertemente. Y estos congresos no dejan de ser herederos de esa tradición intelectual. Es decir, el componente semítico, es decir, árabe, de expresión, y muslim, de fe, ¿es esencial para entender la Edad Media española o no lo es? Y entonces, esta gente, yo me permito leer un párrafo de Ganivet en el Ideario en español porque no lo he visto citado nunca en estos debates y creo que es definitivo para entender la cuestión. Ganivet era granadino, no conviene olvidarlo. La acción de los bárbaros, es decir, los godos, fue material de disolución política. Después de destruir lo que acaso no fue necesario destruir, quedaron sumergidos en las sociedades que con la fuerza pretendían gobernar, presos en sus propias redes. Se resignaron a conservar la apariencia del poder, dejando el poder efectivo en manos más hábiles. De suerte que el principal papel que en este punto desempeñaron los visigodos fue no desempeñar ninguno. España, invadida y dominada por los bárbaros, da un paso atrás hacia la organización falsa y artificiosa. Con los árabes recobra con fuerza el terreno perdido y adquiere el individualismo más enérgico, el sentimental, que en nuestros místicos encuentra su más pura forma de expresión. Así pues, los que con desprecio y encono sistemático descartan de nuestra evolución espiritual la influencia arábiga, cometen un crimen psicológico y se incapacitan para comprender el carácter español. Esto, científicamente hablando, es don Manuel Asín, que es el siguiente a la siguiente generación. Y bien, Manuel Asín en esta casa pues, es el fundador del arabismo español científico, ¿no? La escatología musulmana, la Divina Comedia, etc. ¿Qué hay que decir? Pues bueno, esto está también inserto en un contexto de lucha interna española, que surge prácticamente a la vez que el 98, que es el debate interno entre el castellanismo pesimista del 98 y el optimismo nacionalista catalán burgués, cuyo máximo expresión es Puig i Cadafalch, ¿no? El debate Gómez Moreno Puig i Cadafalch, independientemente de los valores objetivos que tengan, en los errores manifiestos que tuvo Puig i Cadafalch en la apreciación de la arquitectura española, no se pueden entender sin la confrontación entre el nacionalismo español de raíz andaluza de don Manuel Gómez Moreno y la negación de lo hispánico en Puig i Cadafalch, ¿no? Bien. Entrando en materia, Gómez Moreno. ¿Qué es el arte asturiano para Gómez Moreno? Es un fenómeno ajeno a la esencia española. No lo entiende. Lo admira, pero no lo entiende. Es un arte, dice, ya en el año 1906, cuando hace el estudio sobre el arco de herradura, dice que como en Asturias no hay arco de herradura, el arte asturiano es ajeno a la tradición hispánica. En 1913, cuando esboza lo que serán después el gran libro de las ideas mozárabes, lo asturiano queda conceptualizado como un arte aristocrático, carolingio, de tipo europeo, franco, francés, ajeno, muy homogéneo, que contrasta evidentemente con el arte popular
de raíz hispánica tradicional, que es el que se implantará en el Valle del Duero. ¿Cuál es la raíz del Valle del Duero? Pues la libertad. Y el Valle del Duero no llegó a estar sometido a la férula, digamos, dominadora de los asturianos, herederos de los godos, por otra cosa lo reconoce, y por tanto se crea allí la posibilidad, libres del dominio musulmán y del dominio asturiano, de desarrollar libremente el sentimiento nacional más puro hispánico, en el sentido que había concedido a los mozárabes su maestro Simonet, ¿no? Que no conviene olvidarlo tampoco. Por ello, el arte mozárabe revela un espíritu nuevo, una emancipación democrática que sintetiza las ideas de aquel pueblo, tal vez codificadas más tarde en sus leyes municipales tan pujantes y libres. Bien, esto es el castellanismo militante de Sánchez Albornoz, que es Sánchez Albornoz Castilla, principado libre de feudalismo, ¿no? Una isla de libertad en la Europa feudal. Bien. Paralelamente, los investigadores extranjeros fueron ocupándose de la arquitectura española, casi ninguno lo había visitado, son escasos los que la conocen de referencias. Y, bueno, por resumir sus posturas, pues los orientalistas, Gilles Laffoy, Strygovski, Goddard King, Whitehill, los germanistas, Albert Haupt, los partidarios del continuismo tardoantiguo, Alfred Demiani, Frischauer y, sobre todo, Helmut Schlunk. Los primeros, como digo, raras veces tuvieron contacto directo con la arquitectura asturiana, conocen de segunda o tercera referencia, sus errores son normalmente notables, pero ayudan a contextualizarla porque tienen una erudición y un conocimiento enciclopédico que no está al alcance de los investigadores locales, ¿no? Esta gente es contemporánea, por ejemplo, de Fortunato de Selgas, que es un erudito asturiano, no tenía formación universitaria, es un autodidacta y, evidentemente, pues no está en condiciones de competir en sabiduría y erudición con estos autores. Sobre todo, por ejemplo, los Strygovski es el gran maestro de la escuela austriaca, ¿no? Schlunk merece la pena detenerse un poco en él. Podríamos hablar monográficamente de Schlunk, porque evolucionó. Son casi 50 años de dedicación al arte asturiano, del año 29 su tesis sobre los visigodos hasta el año 81 que murió. Entonces, hay una evolución, en los primeros trabajos de los años 30 y hasta el año 47, es heredero de la tesis carolingia, digamos, el arte asturiano es concebido como mera parcela del mundo carolingio y progresivamente se va deshaciendo, coincide su estancia en España. Es decir, cuando después la Segunda Guerra Mundial queda bajo la tutela intelectual y económica de Gómez Moreno, que es el que le da medios para vivir, dado que el Instituto Arqueológico Alemán había sido confiscado por los aliados vencedores en la guerra, y la vinculación con Gómez Moreno le hace seguir fielmente los dictados de su maestro y mentor, y por tanto pues cambia y empieza a pensar en términos, primero, de continuidad con lo visigodo, aunque fue siempre consciente de que el arte asturiano tiene radicales novedades técnicas, y inclinándose más bien hacia el mundo tardoantiguo y bizantino, que por su formación como conservador en el Museo Berlinés, pues le venía, digamos, estaba en terreno conocido. Schlunk escasas veces se aventuró más allá del siglo VIII. No era un terreno que se moviera bien, no conocía bien lo carolingio ni lo otoniano, que son el referente cronológico de lo asturiano. Los obras asturianas son del siglo IX y del siglo X. Y, sin embargo, Schlunk siempre su horizonte de confrontación fue el siglo VI, siglo VII, que es donde él probablemente se movía mejor. Bien, la importancia fue decisiva en muchos campos y, sobre todo, desde el punto de vista una, que es la desgermanización del arte asturiano. Acabó con la idea de Haupt de que el arte asturiano era más que la plasmación del arte germánico en piedra, ¿no? Haupt se exaltaba diciendo que el Santa María de Naranco era el panteón, equivalía al Partenón de los germanos, y Schlunk pues acabó con toda esta mitología y puso las cosas en su sitio en la medida en que su formación se lo permitía. Después de Schlunk, la situación ha sido una espiral que se mueve en círculos sin avance, prácticamente, ¿no? Todos somos herederos de él, por acción o por reacción. Hubo en los años 60 un intento de retorno al mundo carolingio. En el Congreso de Oviedo del año 61, pues, historiadores franceses pues, rechazaron los paralelos visigodos y bárbaros en general y se inclinaron por relaciones con la Francia carolingia, sobre todo René Crozet, o Jean Hubert, o Pierre Eliot. En cualquier caso, son contribuciones muy, muy breves y no dejaron mayor huella. La difusión de las tesis de Schlunk en ámbito
digamos, de la alta divulgación es Jacques Fontaine, el capítulo que dedica al arte asturiano en la serie de Zodiac, ¿no? Pues es repetición literal con los mismos adjetivos, los mismos paralelos. Fontaine prácticamente no aporta nada, pero sí da forma literaria al continuismo. Y es importante por la difusión que tuvo su obra. Es una obra traducida a muchos idiomas y ha tenido gran difusión universitaria y en otros ambientes. Hay una excepción germanista en los principios de los 80, que es Azcárate Terristori, un trabajo completamente desorientado y, a mi juicio, fuera de su tiempo. Su punto de partida es que la influencia germánica, cito, tiene una importancia esencial, pues la herencia goda constituye unos fundamentos esenciales de la cultura hispánica. A este factor germánico, que se vitaliza por la influencia carolingia, hemos de dedicar nuestra atención. Bien, el resto son una serie de rasgos traídos uno de aquí y otro de allá, que no tienen mayor trascendencia. No merece la pena ni que comentemos. Paralelamente, iniciaba la vía de la continuidad más fuerte, que hoy académicamente es más sólidamente asentada en la vida universitaria, que es Van Gotorviso, que en trabajo sobre todo de los años 80, sobre todo 85, 88, pues habló de la tradición, digamos, isidoriana, lo llama la tradición isidoriana, pues, la España tardoantigua, gloriosa, que se prolonga sin solución de continuidad hasta que llega el románico a fines del XI. Son diversos fenómenos, lo mozárabe, lo asturiano, lo gallego, lo condal, lo catalán, todo es afloraciones locales del mismo sustrato, ¿no? Pues la liturgia es la misma, el lenguaje formal es el mismo, las tradiciones técnicas son las mismas, y lo explica pues, los canales de transmisión en su conocido artículo del neovisigotismo artístico y el arte de repoblación, pues la ocupación de las planicies del Duero despobladas hace que entrar en contacto a los nuevos dominadores del norte con la realidad artística todavía viva y presente de la época visigoda y por tanto la copian y la restauran y la hacen exactamente igual. Y luego tiene el esfuerzo de rechazar por incoherentes y por improcedentes pues buena parte de la retórica carolingia que se venía trayendo hacia el momento, ¿no? Pues, si las aulas de Aquisgrán tenían algo que ver con Santa María en Naranco, si los espacios occidentales asturianos eran Westberke o no lo eran, etc. Bien. La síntesis grande de todo esto es el libro conocido del volumen de la Summa Artis del 2001, en el que sintetiza toda su producción anterior y que, bueno, ya he sabido que ha provocado una polémica ácida con Arbeiter a propósito de recensiones y contrarrecensiones, ¿no? En el que no vamos a entrar. Otro brote neocarolingio es Gerlin Dodds, clásico ejemplo de la erudición americana, pues, cajón desastre, cabe de todo, monumentos vistos corriendo y tal. Hay ideas interesantes, intuiciones, pero no hay sistemática ninguna y bueno, pues interpreta a lo asturiano pues, como reflejo de los cánones aquisgranenses y de los cánones de Frankfurt y Ratisbona, el tema del adopcionismo, el tema de la respuesta carolingia a la iconodulia bizantina y por tanto es mero reflejo, ¿no? Lo asturiano mero reflejo de lo carolingio. En los 90 hay un retorno al continuismo, los dos discípulos póstumos de Schlunk, Arbeiter y Noah Heli. Bien, pues los dos se han expresado hasta en estos foros, no hace falta aludir a su producción. Retoman muchas veces las intuiciones de Schlunk, las desarrollan, las matizan, las complementan con más erudición o con más concreción, pero el esquema es el mismo, ¿no? Digamos, la referencia última es bizantina, pero es bizantina paleobizantina, no es medio bizantina. Digamos, es el Bizancio glorioso del siglo V, siglo VI, que es el referente del Toledo glorioso del siglo VI, siglo VII, que es retomado por las Asturias, ¿no? Y últimamente hay aún más un continuista mucho más exagerado todavía que ellos, que es Alexander Bronisch, que no podemos entrar en el debate de analizar lo suyo, en el que bueno, pues, las iglesias asturianas son Neotoledo. Bien. Bueno, pues por mi cuenta, yo tengo que decir que mi trabajo inicial se inscribió en un ambiente de continuidad, era lo que se vivía en la universidad cuando me formé y en ese sentido, pues el paradigma de la tradición, digamos, era en el que uno se insertaba. Curiosamente, todos los que en el momento eran continuistas o lo éramos o lo seamos en mayor o menor medida, siempre hemos sido conscientes de las diferencias radicales que hay con el mundo visigodo, ¿no? Incluido el mundo visigodo que hoy ya no es visigodo, y me referiré a ello después, ¿no?
pero aún así, probablemente por la inercia académica y bueno, luego otros condicionantes de tipo pues, ideológico o lo que fuere, pues se ha seguido manteniendo. Bien. Lorenzo Arias pues tampoco se ha desmarcado en sus publicaciones sintéticas sobre el mismo paradigma. Citaba ayer la aportación de Schöller, que invierte los términos, es decir, ya no es lo carolingio lo que influye en Asturias, sino que es lo asturiano lo que influye en lo carolingio. Es tiene interés, digamos, desde el punto de vista historiográfico, pero yo creo que nada más. Y por último está ya digamos, el replanteamiento de todo el paradigma a partir de mediados de los 90, Caballero, Real, etcétera, y estas jornadas, que son las que dan motivo a la reflexión. Bien, planteamiento de la cuestión. Yo esto es un desiderato, no creo que lo consiga, pero es un desiderato. Es decir, es más necesario que nunca replantear la cuestión. Parece que está todo dicho y que cada generación es o bien pro-carolingia, o bien pro-visigoda, o bien pro-carolingia, o bien pro-visigoda. Pero se trata de precisamente romper la espiral y por lo menos que el círculo se extienda, ¿no? Aunque sigamos girando en torno a lo mismo, pero cada vez con un horizonte más amplio. Se trata, por tanto, no se trata exclusivamente de revisar datos empíricos, ni siquiera tampoco de actualizar el expediente informativo. Se trata de definir los términos de comparación, los sujetos históricos que se ponen en relación y, sobre todo, de establecer previamente el ámbito en el que se establecen las relaciones y el alcance y los componentes de las mismas. En suma, se trata de esclarecer de qué se va a hablar y desde qué supuestos teóricos antes de entrar en materia empírica. Y, por tanto, tengo que decir que entiendo por visigodo, que entiendo por asturiano y que entiendo por carolingio. ¿Qué entiendo por visigodo? Pues metafóricamente, siempre metafóricamente, los autores de los restos materiales arquitectónicos, escultóricos, figurativos o meramente decorativos, cuya fecha quede comprendida, grosso modo, en los siglos VI y VII, digamos, simbólicamente, entre Bullé y Guadalete. Eso es lo que llamamos visigodo, en el ámbito de la península ibérica. Inconvenientes de esto, pues, y la arquitectura del quinto, que está vigente en el sexto, está en pie, y algunas veces hasta el octavo, donde ya se configura, pues queda sin saber, porque el quinto en la península ibérica es una tierra de nadie. No es imperio porque ya se acabó y todavía no es reino porque tampoco lo es. Y goza de la ventaja de referirse a acontecimientos de orden políticos como los asturianos y los carolingios, que son conceptos estrictamente políticos. Entonces, bueno, pues por lo menos si hablamos de visigodos hablamos de eso, ¿no? Considero que el Osuevo, en la medida en que se pueda identificar, es parte de lo visigodo. No creo que hasta el momento haya razones para pensar que el Osuevo, en el caso que haya existido, pues ya sea diferente de lo que entendemos por visigodo. Bien. Por asturianos, igualmente metafóricamente. Los autores de los mismos elementos, cuya fecha quede conservada, grosso modo, entre el segundo cuarto del siglo VIII y el segundo cuarto del X, digamos, entre Covadonga y San Esteban de Gormaz. La batalla de San Esteban de Gormaz. En el ámbito del Reino de Asturias, desde el Cantábrico al Duero y al Mondego y del Atlántico a la Sierra de la Demanda, grosso modo. Luego veremos matizar lo asturiano. Y por carolingios, los autores de los mismos elementos, cuya fecha, grosso modo, queda conveniente en mediados del octavo, la subida al poder de Pipino III, y fines del noveno, las muertes de Carlos el Gordo y de Arnulfo de Carintia. Fechas meramente simbólicas y que no tienen nada que ver con la producción artística, por supuesto. Estamos simplemente delimitando un término de comparación. El ámbito de relaciones queda determinado por la propia situación temporal. Entre visigodos y asturianos solamente pueden establecer relaciones de sucesión, transmisión o desaparición cultural, en un único sentido, porque los primeros anteceden a los segundos. Por el contrario, entre asturianos y carolingios, la situación temporal es de coetaneidad, por lo que las relaciones pueden establecerse biyectivas y en cualquier sentido. Bien. ¿Qué decidimos que es Asturias? ¿Qué elementos entendemos que del corpus asturiano podemos hablar? El reino de Asturias podemos dividirlo en dos mitades. La mitad oriental, grosso modo, la actual Galicia y norte de Portugal, bien avanzado hasta el Mondego, y la mitad oriental, que sería Asturias y su prolongación, el páramo leonés, Cantabria y su prolongación en la montaña palentina y burgalesa, y la parte del País Vasco que haya entrado en el dominio de Asturias. Se suele admitir la línea del Nervión más o menos y la llanada alavesa, eso es discutible, y lo que sea en esa marca oriental, ¿no? Hay ahí una enorme variedad infinita de manifestaciones arqueológicas que no se pueden reducir a un único elemento. Por tanto, lo asturiano no es válido en este caso como elemento de comparación. Hay el grupo leonés, de finales de principios del X, que no es más que el arte impulsado por los hijos de Alfonso III. No se puede negar esta relación. El arte leonés, el mozárabe que definió Gómez Moreno, es arte vinculado estrictamente a la corte de los hijos de Alfonso III. Hay una relación genética entre ellos, ¿no? Son los promotores, son todos el núcleo que está Genadio, es el Ordoño II, son los promotores de esta arquitectura. Aunque luego los epígrafes tienen otras cosas, pero el mundo se organiza en torno a los hijos de Alfonso III. Y de hecho,
cuando se acaban los siglos de Alfonso III, se acaba el mozárabe. O sea, se acaba. 900, 930. Después ya no hay. Es otra cosa. Después está el grupo castellano, tan complicado. Luis Caballero pues, empezó a sistematizar las iglesias digamos, de las cúpulas vaídas, el grupo castellano-riojano. No sé qué hacer con el asunto rupestre. Lo rupestre que está fechado epigráficamente como visigodo, como Azcárate pues, demostró en su momento, y Monreal, pues eso es inevitablemente visigodo. La paleografía así lo dice. ¿El resto qué es? No lo podemos saber, ¿no? Quizá estudios más detallados en relación con lo que viene haciendo, por ejemplo, Isaac Sastre de los altares, definiendo elementos tipológicamente que permitan insertar eso rupestre, que es ucrónico, darle cronía, ¿no? Y la mitad occidental, Galicia y Portugal, ¿qué hacer con todo ello? Está por sistematizar, pero creemos que por lo menos elementos estilísticos, los alfices, la sillería, la organización planimétrica de las plantas, pues indica que casi todo ello es de repoblación asturiana, probablemente en finales del 9 y a lo largo del 10, ¿no? Aunque sean templos que por su propia constitución sean muy difíciles de datar porque son fábricas tipológicamente que emplean los mismos sillares reutilizados, retallados en las distintas restauraciones y con una técnica muy similar, ¿no? Pues, pero bueno, podemos decir que Pazós, o Pazón mejor dicho, Mixós, Bande, Ambía, es el mismo horizonte, digamos, de finales del 9, principios del 10. Y Portugal, pues estamos en las mismas. No me cabe duda que Sao Torquato Guimarães y que Sao Pedro de Lourosa eso es repoblación, o mozárabe, mejor dicho. Muchas veces Lourosa es plenamente mozárabe, son comunidades que no están integradas en el Reino de Asturias, no pertenecen probablemente a ningún poder, tampoco creo que sean andalusíes, son poderes aislados que se van integrando después en formaciones políticas más grandes. Y dejamos entonces que el término de comparación asturiano a lo que es estrictamente la arquitectura asturiana que definimos aquí, ¿no? Lo que está en el entorno de los 30 o 40 kilómetros alrededor de Oviedo. Lo demás creo que tendría que tener otro marco de referencia. ¿Qué admitimos entonces de lo visigodo? Pues todo esto implica una toma de postura. En principio, los síntesis más recientes y los estudios, pues, Godoy Fernández del 95, Mateos y Caballero del 2003 para lo extremeño, Utrero Agudo para el 2006, revisión completa. Las aportaciones en la última sesión de estas jornadas en el 2009, pues dejan un elenco de elementos visigodos considerable, todos ellos arqueológicos, que permite pues, hacer tipos. Hay los tipos biapsidados, basilicales, conocidos, los tipos basilicales con cabecera única, de muy diversas dimensiones, los tipos basilicales con cabecera triple, fuere cual fuere la función de las cabeceras, los tipos de nave única y cabecera única, los tipos cruciformes. Está el tema de la liturgia bautismal y su escenario material, los mausoleos de planta central, como la Cocosa, el planta rectangular de Santa Eulalia de Mérida. Por citar nombres, bueno, pues Casa Herrera, El Germo, Sempre de Alcántara, Torre de Palma, Mértola, Segóbriga, Portera, El Tolmo de Minateda, Scap de Sports 2, Recópolis 2, las dos basílicas de Tarragona, la de la Arena del Anfiteatro y la del Parque Central, Santa Eulalia de Mérida, Alconétar, Son Peretó, Son Bou, Son Fadrinet, Gerena, Mijangos, Santa María de Terrassa Episcopal fase 1, San Pere de Terrassa Episcopal fase 1, Villa Fortunatos en Fraga fase 2, el cuarto de en medio, con las dudas que presenta este problema, el Bobalar, Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort, la Basílica del Francolí en Tarragona, Monte de Segoña 3, San Pedro de Mérida, el Gatillo de Arriba 1, Iba Hernando, Scap de Sports 1, la Neápolis de Ampuria, Santa María de Ampurias 2, el Templo del Claustro de San Julián del Vallés 2, Recópolis 1, Valde de Cebadar, Montiños de Laranxeiras, San Vicente de Valencia, Sao Martiño de Dume. Por no hablar más que de lo eclesiástico. No me atrevo a decir nada sobre lo palacial ni lo militar. Habiendo leído lo que está saliendo en la Vega Baja toledana, pues hay que esperar que eso se publique con mayor definición, porque lo que hay es, realmente eso va a echar abajo todo lo que se ha dicho sobre lo toledano y hay que esperar, ¿no? Dejo entre paréntesis Baños, La Nave y Melque, y explico por qué. Baños tiene una contradicción entre la descripción visigoda in situ, si es que admitimos que sea visigoda su paleografía, cosa que yo no puedo peritar, pero está in situ, en la fase 1, con el grupo decorativo 3 de Baños, que está in situ también y que parece claro que no puede ser visigodo.
podríamos admitir la reconstrucción, digamos, de repoblación, como hablábamos ayer, pero prefiero que, como es un elemento muy controvertido, sacarlo, digamos, del análisis, ¿no? La nave tiene dos problemas para mi juicio. Uno son las fechas radiocarbónicas, que se oponen claramente a sacarlo del 7, pero por otro lado es una iglesia de una complejidad espacial inaudita, más cercana a lo post-visigodo que a estos basilicales que estamos viendo de tradición visigoda. Sin embargo, tiene cabecera única, que choca con las triples cabeceras habituales de la España de la, vamos, post-visigoda, y no tengo seguridad. Y luego Melque, lo mismo, está en el siglo VIII, a caballo, mientras no se pueda definir bien qué es y qué no es, está claro que fuere visigoda o fuere mozárabe es elemento vinculable al repertorio, yo creo, post-711. Es muy estrecha la franja que podríamos asimilar como del siglo VII y más bien todo va inclinándolo hacia el VIII, ¿no? Saollao de Nazaret, ¿qué decir de él? Pues no tengo argumentos. Yo creo que es que es asturiano. Asturiano, de repoblación, no asturiano, es mozárabe. Como va a ser asturiano, está prácticamente al lado de Lisboa, ¿no? Pero hay que vincularlo a ese ambiente. Lo que pasa es que estamos pendientes de una mayor definición. Estoy de acuerdo con Utrero que hay que sacar Sao Pedro de Balsemao del repertorio. No, es un edificio rehecho entero en el siglo XVII con mezclas de 50.000 procedencias. Y luego el resto de edificios no me atrevo a ponerlos porque son tan deficientes su documentación por razones históricas de su planta, de su excavación, etcétera, que es preferible no tenerlos en cuenta en esto, aunque sean edificios indudablemente con un interés enorme, ¿no? Por ejemplo, las basílicas baleares y demás. Bien. ¿Qué decir, entonces, un poco, si planteamos el marco, qué decir? Lo asturiano, en principio, tiene poco que ver con esto que admitimos como visigodo. Tiene poco que ver. Es decir, ni los accesos, ni los contracoros, que se vienen a decir, ni la cabecera aislada, ni la ubicación del baptisterio, ni el uso funerario. No sabemos las técnicas constructivas porque nada ha quedado más que los cimientos, ¿no? Pero no da la impresión que sea lo mismo que en Asturias. La liturgia, que es el argumento que se menciona para la continuidad. Lo visigodo está por determinar muchas veces. Faltan umbrales en las plantas arqueológicas. En Asturias sí los tenemos. Parece ser que la uniformidad espacial se adquiere post-711. Da la impresión que el triple esquema del manido canon 18, el cuarto concilio toledano del 633, que comuniquen in altare, in coro, extra coro, pues eso se aprecia bien post-711, pero no en lo visigodo muchas veces, o hay que reconstruirlo. La organización de las dependencias auxiliares del culto, llamémoslas como las llamemos, me da igual que sea preparatorium, que sacrarium, que tesaurerium, que gazofilacium, etcétera, cualquiera que fuera, en lo asturiano es normativo, en lo visigodo es aleatorio, da la impresión. Están en cualquier sitio, si es que podemos identificarlas, ese es el problema, ¿no? El uso funerario, como digo, ha desaparecido completamente. Las iglesias visigodas son funerarias ex profeso, tanto las bien excavadas como el Gatillo de arriba, como las de Tarrasa, demuestran que el uso funerario es consustancial. Pues bien, la arquitectura asturiana, el uso funerario está ajeno al templo y no tiene excepciones, no las tiene. Se ha disciplinado, digamos, una práctica funeraria. Los altares, pues bueno, Isaac Sastre ya lo ha matizado, pues está claro, es distinto. Sí pervive la ubicación del altar. Es decir, toda la tradición hispánica, desde que aparece el altar en la península ibérica, el altar cristiano, es altar in santuario, ¿no? Y eso diferencia radicalmente al altar hispánico del santuario africano, romano, ilírico, incluso balcánico, donde muchas veces está en el tramo de la nave que precede o sigue, según miramos de este a oeste, al ábside. En el ábside está el sintronon y el altar está en la nave. Esto debería hacer reflexionar a quienes postulan el origen africano del cristianismo hispánico. La liturgia, la organización de las iglesias africanas del siglo IV y siglo V, de las que se conocen cientos, pues no tiene nada que ver con las iglesias hispánicas. Es difícil que haya venido por ahí una evangelización, ¿no? Vendrá de otro lado.
aunque hay elementos africanos también, pero eso, ya Sotomayor dijo cosas muy interesantes en este aspecto hace 30 años. Bueno, no hay cámaras suprasidales en los edificios visigodos, no hay un antecuerpo occidental tripartito, como el que tienen algunas iglesias asturianas, no hay baptisterios en Asturias, mientras que sí los hay en las iglesias visigodas. En Asturias la práctica bautismal es de pila, es de una pila, es decir, es el bautismo infantil, que puede ser de inmersión completamente. Las pilas son tan grandes que un niño pequeño cabe perfectamente y lo bañan probablemente 3 veces también. Pero no es la inmersión de un adulto, sino es la inmersión de un niño, ¿no? Ya no hay bautismo de adultos en Asturias. Eso indica que se está disciplinando una práctica social, es decir, la cristianidad. La razón de esto, ¿por qué es? Pues es porque redunda todo en lo mismo, y con esto concluyo. Bueno, concluyo si me dejáis después hablar algo de lo carolingio. El problema es que la arquitectura asturiana tiene una fijeza, digamos, programática, que indica que está dirigida, a la vez que se organiza un cuerpo político, se organiza un cuerpo arquitectónico y se distribuye por el territorio. Y se disciplina por primera vez en la historia asturiana una sociedad. Y se disciplina al modo, ese sí, digamos que es al modo carolingio. Es decir, la cristianización, la eclesialización, es lo que tenemos que decir. Se hacen estructuras eclesiales. La cristianización es un término que afecta a la creencia y no podemos valorarla. Pero es decir, el sometimiento de una sociedad que hasta ese momento es pagana, Asturias es pagana en el siglo VIII, estoy completamente convencido, la inmensa mayoría del territorio, y se cristianiza a la vez que se eclesializa, a la vez que el reino se construye. Y eso disciplina socialmente y viene a la vez las prácticas, los ritos de paso, el bautismo, el matrimonio y la muerte, y eso en un programa arquitectónico que es bastante uniforme. No digamos que es homogéneo, pero es bastante uniforme y que tiene una coherencia interna como no lo tiene ningún otro grupo europeo. Es pasmoso, ¿no? Y lo visigodo es la heterogeneidad absoluta, porque la promoción es heterogénea en lo visigodo. La implantación eclesial en la España tardoantigua es heterogénea. Viene de 50.000 focos y poderes. En Asturias es homogénea y dirigida. Y por eso tiene la continuidad. Es decir, durante un siglo está prácticamente en los mismos esquemas funcionando. ¿Qué decir de lo carolingio si tengo 5 minutos? Bien, pues hay hay infinidad de cosas en el estilo carolingio, porque los carolingios son 1 millón de kilómetros cuadrados, con infinidad de proyectos, con variaciones continuas, cronológicas, etc. La historiografía procarolingia se ha obsesionado con el tema de los Westwerke, ¿no? Es decir, el macizo occidental asturiano sería la transposición reducida del gran Westwerk carolingio. ¿Qué hay de Westwerke? Pues, independientemente de que el profesor Untermann hable de este asunto con infinita mayor autoridad, el problema es que no hay Westwerke, no existen. El Westwerke es un concepto falso, se elaboró en un momento muy, muy determinado de la ciencia alemana, está vinculado esencialmente a la construcción del imperio guillermino y tiene connotaciones militares. Eso es lo que describe la última tratadista del asunto, Dagmar Schoenfeld, en el repaso historiográfico que hace a la génesis del concepto de Westwerk. Entonces, el Westwerk es obra militar occidental. Es decir, los macizos occidentales que él concretamente está escribiendo Verden, pues le llama la atención como ejemplo poderosísimo de la potencia del germanismo antiguo, de la Urheimat, la patria antigua, que se manifiesta con carácter militar. En ese momento, Berg tiene una función, un análisis léxico militar, fundamentalmente. Fuerza, es decir, poder, es decir, imposición. En ese momento se crean comisiones nacionales para hacer monumentos nacionales. Y los Westwerke más significativos, Corvay y Minden y Verden, se convierten en monumentos nacionales. Y después, esa inercia terminológica se acabó aplicando a los macizos occidentales genéricamente. Se vio desde el principio que no encajaban todo lo que había en el inmenso campo de los espacios occidentales en la definición, pero se sigue manteniendo. Y en España, tradicionalmente, esta historiografía germánica no ha sido conocida, probablemente por razones lingüísticas, y se habla siempre de referencias. Entonces, bueno, pues es un concepto que, como ya la propia historiografía alemana lo ha abandonado, no merece que nos dedicamos más en él y pasamos al siguiente polo, que es ¿qué hay de las basílicas carolingias que no hay en Asturias? Bueno, pues las criptas. Las criptas criptas martiriales son un elemento esencial de la arquitectura religiosa carolingia a partir del año 800, más o menos, incluso antes, pues, pero sobre todo a partir del año 800 y después a lo largo de mediados. Son criptas que se aplican a edificios enormes comparados con los asturianos, son 3 o 4 veces mayores, pero en toda la
arquitectura altomedieval hispánica no hay criptas, no se da. Si hay dos ejemplos martiriales altomedievales en España, uno es Santa Eulalia de Mérida, que no tiene nada que ver, evidentemente, es un edificio tardo antiguo, y encima se adapta a un mausoleo que inserta. Y el otro es el controvertidísimo problema de la Basílica Alfonsina de Santiago de Compostela, que nos aclarará Suárez Otero como reexcavador de la misma y demás, pero que tampoco tiene nada que ver con el mundo de las criptas de pasillo y anulares carolingias, que son tipológicamente iguales todas, hay docenas de ellas, ¿no? Y perviven hasta el románico y demás. ¿Qué decimos de las dimensiones del mundo carolingio? Bueno, pues, son incomparables. Las grandes basílicas que tienen estos elementos bien desarrollados, pues, Fulda o Colonia, pues tenían 90 metros de longitud. Las iglesias asturianas tienen entre 20 y 30. Eso ya nos hace ver que en un Westberg carolingio, si es que eso podemos llamarlo, cabe San Miguel de Lillo entero. Y cabe Valdedios entero también. Es un elemento que no tiene en absoluto nada que ver. Pero, sin embargo, sí hay alguna posibilidad de comparar, digamos, las dimensiones de la Catedral de Oviedo, en la medida en que podemos describirlas, la primitiva Catedral de Oviedo, con algunas catedrales carolingias cuya planta se conoce y que oscilan en torno a los 40 por 20. Por ejemplo, Basilea o Frankfurt o Ratisbona tienen sedes catedralicias que no se alejarían de lo de Oviedo. No podemos dedicar más atención al tema del urbanismo ovetense, entre otras cosas porque está todavía en vías de investigación, y cierro aquí la intervención esperando que de todo esto dicho haya posibilidades de establecer algo coherente. Bien, vamos a dar 2 minutos para hacer las preguntas y dejar la contestación para la tarde. Isaac. Isaac Sastre. Isaac, sí. Solo decir una cosa, efectivamente, la posición del altar en Hispania no varía. Hay de un muestreo de cientos de restos, solo 2 casos muy dudosos, que sería muy dudosos para mí, que no son, que sería el de la iglesia cruciforme, la llamada iglesia cruciforme de Barcelona, que estaría en el centro, y el otro, si os soy sincero, ahora mismo no lo recuerdo. Sí. Pero estamos hablando de un 98 o 99% de casos. Lo único que, aunque es cierto que en el norte de África el altar se coloca delante del ábside avanzado dentro de la nave central, sí que se empiezan a documentar casos en el sur de Francia y en algunas zonas del Adriático. Es decir, es una particularidad hispana que solo en las iglesias hispanas el altar esté en el santuario, en el ábside, pero no es una excepcionalidad hispana, por cuanto sí que empieza a haber ejemplos que no son los mayoritarios, que casualmente están próximamente en una proximidad geográfica como es el sur de la Galia, pero lo que tú dices es cierto, en el norte de África de momento no aparecen. Agustín Azcárate. No, luego lo comentaremos por la tarde, pero en fin, eso de que el mundo rupestre es ucrónico y que se le está dando cronología y demás, todo lo que estamos viendo, todo el registro intelectual será ucrónico mientras utilicemos herramientas o de base analógica o recurramos a metanarrativas. Yo estoy viendo mucha metanarrativa y mucha base analógica, que puede ser muy interesante. En las cuevas rupestres se están haciendo excavaciones arqueológicas que están dando resultados muy importantes y, en fin, por atrás tendremos ocasión de hablar del tema, ¿no? Pero esa apreciación, así, un poco con la rotundidad, en fin, que no depende de ti, sino de la propia síntesis, ¿no? Que te exige ese rotundo. Pero bueno, creo que es un tema que habrá que matizar un poco en el debate de la tarde. Ernesto Pastor. A mí me gustaría plantearle tres cuestiones a César. La primera, en relación con esa frase que ha utilizado para caracterizar a la historiografía del 19 y de buena parte del 20, la necesidad de un cosido de la orfandad con el Reino de Asturias, lo tenían muy fácil. El cosido de orfandad lo habían hecho los cronistas del entorno de Alfonso III. A mí lo curioso de este cosido de orfandad
es que de manera consciente o de manera inconsciente, desde el punto de vista historiográfico, ha producido un ocultamiento de todo aquello o de todo aquel registro que no se acomodaba a una serie de interpretaciones que se habían hecho a partir de los relatos construidos en la segunda mitad o a finales del siglo IX. Y esto ha sucedido tanto en relación con el uso o la consideración que han tenido determinados textos latinos, como puede ser la crónica que llaman arábico-bizantina o la crónica del 754, que curiosamente en una reedición del año 2009 de López Pereira sigue o aparece con el título de Continuatio Isidoriana, o incluso también, que quizás si está el profesor Eduardo Manzano Moreno pueda hablar con más fundamento, del uso y de la interpretación que se han hecho de la cronística árabe, también, digamos, si me permitís la expresión, a rebufo, de lo que se había construido a partir de la cronística latina, sobre todo de las crónicas del ciclo de Alfonso III. Pero esto es un débito que tiene la historiografía y que es, yo creo, una mochila que arrastramos con escasos visos por el momento de podernosla quitar de encima. Una segunda cuestión tiene que ver con lo que ha comentado en relación con la concepción de Gómez Moreno en relación con la noción de libertad en el Duero. Es digamos, una categoría, una idea que acuña Gómez Moreno, que toma luego Sánchez Albornoz, o Gómez Moreno la toma a su vez de algún otro erudito o algún otro intelectual. Y por último, me ha parecido absolutamente pertinente lo que César ha planteado, de definir los elementos de la comparación, que entiendo por visigodo, que entiendo por asturiano, que entiendo por carolingio, pero a mí me gustaría no salir de esta reunión científica sin saber qué se entiende por mozárabe. Juan José Larrea, tenemos ahí el... Sí. Bueno, hay una cosa que me ha llamado así de pasada en relación con la tipología de las basílicas y la cristianización o no por África. No he entendido muy bien el argumento, porque me parecían cronologías distintas. Es previo uno a esas basílicas del Bajo Imperio. Pero hay una cosa que quizá porque es la primera vez que te lo he oído, o me confieso un poco estupefacto con la idea esta de una sociedad pagana una generación antes del reino. Quizá lo has argumentado en otros, pero a mí francamente me ha dejado sorprendido. El profesor Manuel Real. Eu, logo à tarde, não poderei estar cá, portanto, além de mais perguntas, eu gostaria só de deixar umas notas sobre alguns aspectos relativamente à região de Portugal. Parece-me que, apesar de tudo, há que distinguir alguma coisa entre Portugal e a Galiza, apesar de virem influências, haver influências galaico-asturianas e algumas inteiramente vinculadas pela Galiza. Por exemplo, em relação a Santa Cruz de Lima, existem capitéis que estão próximos tanto de uma igreja galega de Biade como também de Santa Maria de Naranco. Mas acontece que em Portugal há quase completa ausência, por exemplo, dos modilhões de rolos que aparecem em alguma arquitetura erudita galega, eu julgo por uma maior proximidade da aristocracia galega relativamente a certa facção da Corte de Leão. Na região portuguesa há um aspecto que é de sublinhar, sobretudo na zona de São Pedro Lourosa, e hoje começo a perceber um pouco o que é Lourosa, embora seja um edifício híbrido, mas sem dúvida em Lourosa, na região de Viseu, está um irmão ostracizado do Afonso III, cego, que está perto de 30 anos naquela região, tem uma corte à volta dele, portanto é uma aristocracia que não direi, digamos, ligada à corte central, porque tem uma posição inimiga, inclusivamente aqueles célebres castelos da zona do Coa são para defender Viseu da Astorga Leão, mas a verdade é que se instala lá e há alguma influência asturiana naquela zona, nomeadamente eles estão na zona de São Pedro do Sul
É ali também que depois em Viseu a Junta de Viseu é educado o Ramiro II, e mesmo nas termas de São Pedro Sul existe restos muito em ruína, mas de uma igreja de matriz asturiana, onde o agimês é o mais semelhante em toda a península do agimês tríplice de Valdedios. E o avanço asturiano, julgo que vai quase até à zona de Lisboa. São coisas que ultimamente eu tenho estado a refletir sobre isso, nomeadamente um caso que dei agora conhecimento por causa da questão dos altares, em relação a Faião, que é umas peças que já estão há bastante tempo publicadas, e que eu reproduzi de um determinado trabalho, à altura, pareciam vergas de porta, e eu até pensei que pudessem ser de várias igrejas, mas há uma unidade no ponto de vista epigráfico, e há apesar da sua grande dimensão, uma é dedicada a São João Batista, outra a São Miguel e Santo Adrião, e outra a Santa Maria. Portanto, poderíamos ter já na zona de Sintra, próximo de Lisboa, uma igreja de 3 altares, o que é bastante novidade, e que mostrará um avanço próximo até à zona de Lisboa. Também em relação a alguma toponímia, se pensa que poderá haver influência vinda do norte. Encontrei um documento, embora tardio, em Lisboa, que fala de uma Rua dos Asturãos. Fala-se também que o Estoril poderia ter ou não como étimo, mas eu aí não avanço muito, vindo da presença asturiana, mas é muito próximo desta zona de Faião que falei. E finalmente a comunicação do Luís Cavalheiro ontem deixou-me alguns aspectos ainda com dúvida, mas, no entanto, faz-me refletir bastante a vinda dos motivos, eventualmente de norte para sul, alguns casos, mas então há que explicar Tomar. E Tomar, então, poderia ser dentro de um movimento também, indo de norte para sul e não de sul para norte, como eu até agora defendi. Mas, então, algo que ainda merece um bocado de reflexão. Muito obrigado.